Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en el Centro Psicológico EduClick tenemos un invitado muy especial, quien es el Centro de Bienestar Positivo, que el día de hoy nos va a estar hablando sobre la terapia breve centrada en soluciones. Pero antes de comenzar con nuestras preguntas, pues es de mi agrado presentarles a nuestro psicólogo Luis Reyes, que nos estará platicando un poquito sobre él. Entonces, compañero, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues antes que nada agradecer el espacio, ¿no? Y bueno, pues mi nombre es Luis Fernando Aguilar Reyes y soy licenciado en psicología, ¿no? Tengo entrenamiento en lo que es la terapia breve centrada en soluciones por el Centro Sol, ¿no? Centro Sol Latinoamericano. Ajá, y también tengo una especialidad en lo que es el tratamiento de trauma profundo. Ajá. Eh, Soy psicólogo perito, ¿sí? Por el Colegio Nacional de Peritos Psicólogos de México, de quien también formo parte, y pues me dedico más que nada a lo que es la práctica privada, en la atención a adultos, adolescentes y parejas. ¿Sí? Es lo que actualmente hago. Gracias. Ok, ahora vamos a continuar con la sección de las preguntas que nos hicieron llegar en el equipo. Entonces, la primera de ellas, nos gustaría conocer qué es la terapia centrada en soluciones. Ok, pues miren, es un modelo terapéutico que surge a principios de los años 70 en Milwaukee, Estados Unidos, ¿verdad? Y sale en primer lugar del MRI, ¿verdad? Eh, Queriendo hacer como replicar el trabajo del MRI en Milwaukee. Uh-huh. Sin embargo, lo que comienzan a hacer este equipo liderado por Inso Kimber y Steve Shazer, ¿verdad? Es tratar de observar, ¿ah?, a terapeutas haciendo terapia para ver qué es lo que está funcionando cuando ellos están haciendo pues su trabajo terapéutico, ¿no? Por eso decimos que la terapia breve centrada en soluciones nace primero en la práctica y después de la práctica nace la teoría, ¿no? E incluso que es una práctica basada en la evidencia desde sus inicios, ya que lo que hace este equipo es ver qué está funcionando, ¿no? Y al tratar de ver qué es lo que está funcionando en la terapia, es que se va alejando un poco, ajá, del MRI, de la forma de hacer terapia breve estratégica. Ajá. Entonces, este modelo terapéutico se centra en un principio en el futuro. Decimos que es una terapia centrada en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? A que se buscaba en un principio eh, que los clientes describieran eh, ese futuro en el que el problema ya no estaba, ¿no? Y a esto se le conoce como excepciones al problema. Ajá. Es decir, aquellos momentos en la vida de los clientes en los que ese problema no se daba o se daba en menor grado. Eso sucedía en sus inicios. Ahora con las aportaciones, sobre todo del BRIF de Inglaterra, hablamos ya de un enfoque centrado en soluciones 2.0, ¿no? ¿Por qué? En el primer momento de la terapia breve, aún se mantenía el problema, el conocimiento del problema, ¿no? Porque al hablar de excepciones, tenías a fuerzas que hablar con el cliente o el consultante acerca del problema que lo trajo a terapia, ¿no? O sea, el problema, ese diálogo con el problema aún se mantenía. El brief de Inglaterra lo que hace ahora es quitarlo, ¿no? Ya no se ve el problema o no es necesario ver el problema a menos que el cliente lo crea necesario, ¿no? Y ya no hablamos de excepciones, hablamos de momentos en los que ese futuro preferido ya está ocurriendo en la vida de nuestros clientes, ¿no? Es decir, sacamos el problema
de nuestras conversaciones con los clientes y nos centramos específicamente en encontrar soluciones. Aunque, ojo aquí, cuando hablo de soluciones, no me refiero a esta parte de resolverle las cosas a los clientes, ¿no? Sino de que ellos, a partir de este acompañamiento terapéutico, logren encontrar diferencias o distintas alternativas a lo que están viviendo al día de hoy, ¿no? Y a partir de eso hagan conexiones con los otros contextos de su vida en los que puedan aplicar estos recursos para lograr vivir ya en el aquí y en el ahora ese futuro preferido. No sé si eso conteste la pregunta. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Igualmente está como la parte de la pregunta de cómo es que se aplica esta terapia. ¿Cómo es que se aplica esa terapia? No me Sí, queda claro. por ejemplo, la terapia centrada en soluciones, ¿en qué casos es como más recomendable ocuparla? Ok. La terapia centrada en soluciones es una terapia transdiagnóstica. Es decir, las etiquetas diagnósticas no existen en la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Porque etiquetar a una persona implica ya suponer que existe un problema, ¿no? Con síntomas, con comportamientos concretos que hay que atacar. Y para eso es necesario conocer el problema, ¿no? Entonces, la terapia breve es transdiagnóstica. No ocupamos diagnósticos, no ocupamos etiquetas para definir lo que vamos a trabajar. Nuestro trabajo consiste precisamente en, en lograr que el cliente describa, ajá, cómo le gustaría que fuera su vida, ¿no? Y conforme a esas metas que el cliente refiere, esas diferencias que le gustaría notar en su vida, es que la terapia breve se va a desarrollar. Ajá. Es así como funciona. Ajá. Ahora bien, ¿para qué diagnósticos, para qué patologías sirve la terapia? Pues te podría decir, como contesta nuestro maestro Tony Medina, es que la terapia breve centrada en soluciones trabaja con personas, no con diagnósticos. Por lo tanto, cualquier persona que quiera hacer una diferencia en su vida puede hacer uso de la terapia breve centrada en soluciones. Ok, perfecto. De esta manera resuelves nuestra duda. Otra, por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas que se manejan dentro de la terapia centrada en soluciones? Ok. Quizás de este enfoque es como lo que más conocemos, las técnicas, ¿no? Es como lo que más escuchamos, ¿no? Que son técnicas típicas, es la proyección al futuro, ¿no? Que es tratar de invitar precisamente a imaginarse un futuro sin el problema por el que están llegando a terapia, ¿no? De ahí una famosa pregunta, que es la llamada pregunta del milagro, ¿no? Es una de las técnicas que mucho se utiliza. Aunque ahora te digo, en esta versión 2.0 de la terapia breve centrada en soluciones, solo hablamos de preguntas de proyección al futuro, preguntas del mañana, ¿no? Ya no es necesario hacer esa pregunta del milagro, ¿no? De decirle, imagínate que hoy te vas a la cama y después de esta noche ocurre un milagro. Ya no, ya simplemente hacemos más simple la pregunta, ¿no? Mañana que despiertes, ¿cuál va a ser la primera diferencia que notes? ¿No? De que el problema ya no existe, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas. Las escalas, el uso de escalas, ¿verdad? Era una de las técnicas típicas en la terapia centrada en soluciones. Hoy en día creemos que ya no es necesario el uso de escalas, porque igual usar una escala implica que hay un estado problemático y un estado ideal, ¿no? Entonces, solo en situaciones como muy complejas es que podríamos usar las escalas. Aunque, ojo,
decir uso de escala no solo significa dar un número, ¿no? Una escala debe de contar una historia, ¿no? Si estás en el 5, ¿por qué en el 5 y no en el 4? ¿Qué te haría hacer pasar a un 4.1, por ejemplo? ¿No? Es decir, las escalas no solo es darle un número a una emoción, a una vivencia, a un pensamiento, sino deben de ayudarnos a contar una historia basada en el futuro preferido de nuestros clientes, ¿no? Hablábamos de excepciones, es otra de las técnicas que se ocupaba, o se ocupa incluso en algunos momentos, que es esta búsqueda de momentos en el pasado, ¿no? o incluso en el presente, en el que el problema no está presente. ¿Sí? Si yo discuto mucho con mi pareja, ¿no? Y por eso llevo a terapia, ok, ¿en qué momentos te has dado cuenta que no estás discutiendo con tu pareja? ¿No? En la comida, en la cena, qué sé yo, ¿no? Pero como decía, ahí sigue presente el problema. Ahora hablamos de momentos. Ajá. Momentos en los que el futuro ya está presente. Por ejemplo, es preguntar, que me dijeras, el hecho de que ya no discuta con mi pareja me hace sentirme más tranquilo estando con ella. ¿Ok? ¿En qué momentos te sientes más tranquilo con tu pareja? Ok, me siento más tranquilo en los momentos en los que estoy viendo una película con ella, cuando llego del trabajo y me recibe, es un momento que me da mucha tranquilidad. Ok, ampliamos y conectamos esos momentos. ¿Ah? Por eso hablamos de momentos en los que el futuro ya está presente, ¿no? Esas son como algunas de las técnicas. Otra de las técnicas que ocupábamos son los cambios pretratamiento. Cuando el cliente llegaba a consulta, lo primero que preguntábamos era, oye, hay personas que incluso antes de llegar aquí han notado un cambio en su vida. ¿Tú has notado que algo ha cambiado desde la primera llamada o desde que me llamaste para pedir la consulta? A eso le hablamos de cambios pretratamiento, ¿verdad? Cambios que ocurrieron antes de llegar a la consulta, ¿no? Y igual, preguntamos acerca de cómo ocurrieron esos cambios, ¿no? Nuestro interés son las descripciones de todo eso. Ajá. Había antes tareas al final de las sesiones. Se les dejaba una tarea, ¿no? Incluso ya había una tarea fija en la primera sesión. Ajá. Hoy en día ya no ocupamos las tareas, ¿no? Se eliminaron del enfoque central en soluciones, ¿no? Porque lo que buscamos es que los cambios que ocurran después de la terapia y en la vida real de los pacientes. Ajá. Y al final, la concepción que tenemos de los pacientes es que ellos ya traen consigo las respuestas necesarias para resolver su problema. Aquí hacemos honor a lo que decía Steve Chaser, que allá en 1984, cuando saca su famoso artículo de Muerte a la resistencia, ¿no? Nosotros no tenemos o no creemos que exista la resistencia o pacientes resistentes, ¿no? Ni siquiera los que vienen obligados a terapia son pacientes resistentes, ¿no? No hay pacientes resistentes para nosotros. Lo que sí podría haber son terapeutas poco colaborativos con los pacientes. Entonces, nosotros creemos indudablemente que todo paciente que llega con nosotros busca algo, ¿no? Y bajo eso que él busca es conforme vamos a trabajar, ¿no? Hoy en día, lo que más ocupamos en nuestras conversaciones son las preguntas eh, presuposicionales. Ajá. Hacemos preguntas en las que presuponemos que el futuro preferido de nuestros clientes está ocurriendo. Ya está pasando. Y es a partir de ese juego con el lenguaje que el cliente va a encontrar sus recursos necesarios para vivir esa vida diferente, ¿no? De ahí que un cambio para nosotros no es un cambio hasta que no es visto por los demás, ¿no?
Ni siquiera debe de ser visto solo por el propio cliente, sino los demás que conviven con él deben de percatarse de ese cambio, ¿no? De ahí que para nosotros el cliente es el experto. Esas son las técnicas que ocupamos en terapia breve. Ok, por ejemplo, estabas mencionando que en este tipo de terapia no se deja como tarea, entonces, ¿se trabaja dentro de las sesiones? Es que ejercicios como tales no tenemos, ¿no? Decía Steve Scherzer, la terapia es charlar, 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 ¿no? Y aquí nuestro trabajo como terapeutas centrados en soluciones es hacer preguntas útiles para que los clientes den respuestas que a lo mejor nunca habían dado en su vida. De ahí que implica que tengamos, si en la terapia tradicional se dice que debes de tener una escucha activa, ¿no? Aquí, además de esa escucha activa, hay que tener una escucha constructiva, ¿no? Para que a partir de lo que estás escuchando, de lo que te menciona el cliente, puedas sacar la siguiente pregunta. De hecho, en la terapia breve centrada en soluciones, el terapeuta es el que menos habla. Wow, increíble que este modo de, pues de brindar terapia, ¿no? Porque dentro de otros enfoques, pues es completamente diferente, ¿no? La estructura, la parte de las tareas que también se dejan. Entonces, pues básicamente esto que nos dijiste al final, creo que se resuelven algunas dudas. Otra pregunta, dice, ¿este tipo de terapia, a qué tipo de población es recomendable ocuparla? Mira, a adultos, niños, jóvenes, cualquier persona que quiera ver una diferencia en su vida, ¿no? Se ha llegado a aplicar en diferentes contextos, en la clínica, ¿no? Existe educación centrada en soluciones, ¿no? Algo muy padre, en donde decimos, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, decimos, los niños no saben si tienen o no un problema. Por lo regular, quien va a pedir la cita con el psicólogo es el papá o la mamá, ¿no? O la escuela lo manda. El niño ni siquiera sabe si que eso que está haciendo es un problema. Entonces nosotros decimos que en niños, por ejemplo, en contextos escolares, hay que transformar los problemas en habilidades, ¿no? Entonces, en lugar de resolver problemas, buscamos enseñar habilidades en los niños, ¿no? Y en los adolescentes igual, ¿no? Se ha aplicado, incluso existe una pastoral centrada en soluciones dentro de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Existe una pastoral centrada en soluciones. Se ha aplicado mucho también, por ejemplo, en lo que es en niños en situaciones de custodia, con trabajadores sociales, para lo que es pues, la custodia de los niños, el trabajo con niños en custodia, ¿no? ¿Qué más? En salud, ¿no? Existen investigaciones en salud desde el enfoque centrado en soluciones, donde se ha visto que el hecho de implicar que existe un futuro a pesar de la enfermedad, ¿no? Por el diagnóstico que tú quieras, cáncer, diabetes, ¿no? Hay mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, es algo muy padre y muy variado, ¿no? Yo, en lo personal, estoy comenzando a trabajar con prisioneros, ¿no? Particularmente con personas que son inimputables, es decir, que ya que están en prisión por un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Estamos hablando de pacientes bipolares, trastorno límite de personalidad, ¿no? Y hombre, que han cometido delitos como el homicidio, la violación, lo que tú quieras, ese tipo de delitos, pero que son a consecuencia de un trastorno mental, ¿no? Entonces, estoy tratando de investigar esta presencia del futuro en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que poblaciones, vuelvo a lo mismo,
Creo que cuando tú tienes esa visión de que cualquier persona puede cambiar, lo puedes aplicar. Oye, qué interesante esa investigación. Sería muy importante, ¿no? Poder saber básicamente desde estos dos puntos, ¿no? Que tú manejas, tanto de psicólogo perito como centrado en soluciones, pues, ¿qué más podría, pues, llegar a pasar, ¿no? O desde dónde podrías partir o a futuro, ¿no? ¿Cómo es que podrías intervenir con este tipo de personas, también de pacientes o clientes, ¿no? Sí. Eh, una pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de tomar este tipo de terapia? Mira, el mayor beneficio que tiene es el tiempo, la durabilidad, ¿no? Si de por sí con el enfoque anterior, es decir, con la terapia tradicional breve centrada en soluciones, hablábamos de un porcentaje de 3 a 6 sesiones para lograr los cambios necesarios, ¿no? Con este nuevo enfoque 2.0, los estudios hasta ahora han demostrado que el porcentaje mínimo de sesiones para lograr el cambio es de 2 a 3 sesiones, ¿no? ¿Qué implica eso? Beneficios en tiempo, en costos, ¿no? En esfuerzo, ¿no? Entonces, esos son uno de los beneficios que aporta la terapia horizontal de soluciones. Otra de las cosas es que los cambios se han demostrado que son a largo tiempo, son perdurables en el tiempo. Oye, qué interesante que pueda ser como en mayor tiempo, digo, más bien en corto tiempo, ¿no? Que se logren esos objetivos en terapia, porque precisamente, ¿no? En la población, pues muchísimas veces está como, pues todavía, ¿no? El estigma de asistir a terapia, de cuántas sesiones van a hacer, el desplazamiento, el costo de cada sesión, y que planteen este tipo, ¿no? De que mencionabas, ¿no? Ahora de 2.0, que entre, pone tú, ¿no? De 1 a 3 sesiones, pues sea como más conveniente, ¿no? O sea, creo que podría beneficiarle más a esas personas que básicamente buscan, ¿no? Un proceso más rápido y que, claro, ¿no? También les ayuden como a dar solución o más bien a responderse ellos mismos, ¿no? Con este tipo de terapia. Sí. Me parece bastante interesante. No había escuchado como exactamente esto, ¿no? La manera de trabajar dentro de la cada sesión y que son uno de los beneficios, ¿no? Sí, un beneficio igual que yo podría añadir es esta parte emocional. Fíjate que existe algo que se llama resiliencia vicaria, ¿no? Entonces, tanto para el terapeuta como para el cliente, el hecho de trabajar centrado en soluciones implica mucho ese dejar de lado como, ¿cómo se llama? Esta parte de la transferencia, ¿no? Entonces, incluso al terapeuta lo invita, ¿no? Esa resiliencia vicaria a, a notarse a sí mismo como que está haciendo el mejor trabajo posible, ¿no? ¿Qué implica? Que en la siguiente sesión, tanto el cliente como el terapeuta llegan motivados. Y el hecho de que el cliente no esté repitiendo una y otra vez la vivencia, ¿no? Del trauma, del problema, de la situación ahí que lo tiene como en trance, ¿no? Por el que llega a terapia, pues le da esa posibilidad de decir, híjole, nunca había pensado que a pesar de esta situación existe un futuro para mí. ¿Sí? Entonces es todos los beneficios que aporta este tipo de terapia. Por supuesto, justamente es lo que te íbamos a preguntar, ¿no? La de esta transferencia y contratransferencia que se da tanto en clientes y terapeutas, ¿no? ¿Crees que implicaría, por ejemplo, alguna consecuencia de que no haya como ese, digamos, como ese match o ese rapport? Porque manejas como de 1 a 3 sesiones. No sé qué tan complicado sería. Es que el rapport en sí no se da solo en la primera sesión. El rapport es continuo en cada sesión que vas. ¿No? Entonces, eso es algo que pasa en la terapia de soluciones, ¿no? Porque desde el primer momento, ni te muestras tan optimista, ¿no? Así de que no te preocupes, el mundo es color de rosa para ti y ese problema no existe, ¿no?
El problema existe y no lo podemos negar, ¿no? Lo que también existe es que, a pesar de esa situación problemática, ¿no? Tú tienes recursos y sobre todo tienes esperanza. Por eso decimos, trabajamos desde la esperanza, ¿no? La esperanza de un adolescente que llega a terapia obligado por la escuela, por sus papás, es que lo dejen en paz. Ok, te voy a ayudar a que te dejen en paz. Para ti, ¿qué sería que te dejen en paz? ¿Y qué tendrías que hacer para que te dejen en paz? ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones hacen incluso, de hecho, hoy tuve un ejercicio, hay algo muy difícil en la terapia breve centrada en soluciones, que es cómo haces cuando un cliente te dice no sé. A la primera pregunta que hacemos, y siempre va a ser esta, es ¿cuáles son tus mejores esperanzas a partir de la sesión de hoy? Y muchos clientes, como llegan tan abrumados con el problema, te van a decir no sé, ¿no? Y yo creo que ese es como el mayor reto de un terapeuta centrado en soluciones. Cuando de repente te dicen no sé, y por más preguntas que hagas, te dicen no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿no? Entonces, al hacerle estas preguntas, suponiendo que a pesar de que él no sabe, sí sabe, ¿no? Y sabe que busca algo, ¿no? Que lo vas conectando incluso con, ok, tu familia, ¿por qué te mandó tu familia? No, no sé, ¿qué te imaginas? No, pues ellos quieren que esté bien, ok. ¿Por qué ellos quieren que estés bien? ¿Qué han visto? ¿No? Entonces vas conectando. Y además de eso, hay algo muy importante en la terapia breve centrada en soluciones, que es el legado, ¿no? A partir de esos cambios que quieres hacer en tu vida, a partir de esas esperanzas, ¿qué quieres dejar a los demás? El hecho de que tú te quieras convertir en un buen padre, ¿no? Como tu mejor esperanza, quiero ser el mejor padre para mis hijos, ¿okay? Y eso, ¿qué le va a transmitir a tus hijos cuando tengan 20, 30, 40 años? ¿Qué le va a decir a tu esposa cuando lleguen a viejos y sus hijos ya no estén? Es decir, conectamos esa parte, ¿no? Y no solo el legado en esta parte, sino incluso hacemos esa conexión con lo espiritual cuando es necesario, ¿no? Porque buscamos también que a partir de esto se dé esa trascendencia de la persona. Y eso hace, y me lo dijo también hace un rato con quien estaba haciendo el ejercicio, el hacer ese tipo de preguntas pensando que la persona va a cambiar o que desea algo, hace que comience a abrirse, a aperturarse, lo que implica que le dé más confianza, que se abra más a ti. Tuve un caso de un papá que llegaba cansado, absorbido por su vida familiar, por su dinámica familiar. Estaba como frustrado. Al final se da cuenta de que él nunca deseaba tener hijos. En sus planes no estaba tener hijos. Y eso era lo que lo tenía así siempre de mal humor. Pero sin embargo, a partir de la sesión, se da cuenta que el mayor motivo que tiene para seguir adelante en su vida es su hijo hoy en día. ¿Okay? Entonces, él se va aperturando a descubrirse a sí mismo, ¿no? De todo lo mejor que tiene para sí y para los demás. Entonces, el rapport es continuo. Y nosotros decimos por eso que cada sesión, así sea la segunda, la tercera, cada sesión es única. Por supuesto, fíjate que nunca había pensado como que el rapport se da en cada sesión, ¿no? Porque creo que siempre nos plantean como de... El rapport siempre se plantea en la primera sesión y ya desde ahí, ¿no? Pero como esta visión de, no, el rapport si no se va dando en cada sesión y aparte, pues sí, tienes razón, ¿no? Cada sesión es única en este sentido, ¿no? Porque trabajan creo que de una manera tan, básicamente, ¿no? Valga la redundancia, tan centrada
que dan respuestas, ¿no? Que las personas están buscando a final de cuentas. Entonces, por ejemplo, otra de las preguntas que nos hicieron es esta de, ¿cuál es la diferencia entre la terapia centrada en soluciones y una terapia tradicional? Híjole, es que hablar de terapia tradicional es hablar de más de 400 maneras de hacer terapia, ¿no? Pero yo creo que la mayor diferencia está en que la terapia breve centrada en soluciones se centra en lo que el cliente desea. De hecho, la primera diferencia que puedas encontrar es que nosotros no decimos pacientes, no decimos consultantes, no decimos clientes, ¿no? Pero yo creo que se centra en lo que el cliente desea. El cliente es el experto. Él va a decir hasta aquí o quiero más, ¿no? Él va a decir, tú puedes ofrecerle, ok, ¿te gustaría que nos volviéramos a ver en otra ocasión? Sí. ¿Qué te parece? 15 días, 20 días, un mes, 6 meses, ¿no? El cliente es el experto. Si él dice en 6 meses lo vemos, ¿no? Porque él es el experto, ¿no? Es algo que diferencia mucho nuestro enfoque de otros, ¿no? La durabilidad, ¿no? Es de los enfoques más breves, ¿no? Porque cuando hablamos de enfoques breves, hablamos, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual en su enfoque breve, son máximo, me parece, 10 sesiones, de 8 a 10 sesiones, ¿no? Nosotros estamos hablando de 2 o 3, incluso, pues de la terapia breve centrada en soluciones se desprende la terapia de única sesión, ¿no? Entonces es algo que nos diferencia mucho de estos enfoques, ¿no? Sí, tienes razón en la parte de que hasta de nombrarnos, ¿no? Porque ya no siquiera son pacientes, ni usuarios, ni consultantes, sino básicamente clientes. Y por ejemplo, ahorita me acordé en la cuestión de lo que ahora se viene manejando de lo que es la perspectiva feminista, en el cual tienen como, digamos, ciertas, ¿cómo podemos decirlo? Unión con la terapia centrada en soluciones, porque básicamente también nos dicen, ¿no? De la, bueno, aquí, ¿no? La usuaria o la consultante es la experta en su vida y en sus experiencias, pero aparte ya no se les dice pacientes, sino que se dice usuaria o consultante. Entonces, como que igualmente, ¿no? En esta cuestión de ir mencionándolas y también el proceso, ¿no? Que en terapia cognitivo-conductual, ¿no? La más breve es de 10 sesiones, pero puede ser la más larga, ¿no? De 20 sesiones, y luego hay unas que son sesiones de seguimiento, pero ya igualmente, ¿no? Es como un protocolo, pero por ejemplo, en esta cuestión de que es la terapia de única sesión, ¿te ha llegado a ti a pasar que algún paciente, digo, perdón, algún cliente te haya mencionado que quiere tener más de una sesión? O sea, que digas, quiero tener a lo mejor 5. Sí me ha pasado, de hecho tengo un consultante, un cliente, perdón, que llevo ya con él, creo que es más de 6 sesiones, y cada sesión ha sido como muy diferente, ¿no? Pero al final de cada sesión nosotros preguntamos, ¿te gustaría que nos volviéramos a ver? ¿No? El cliente puede decir, no, yo creo que con esto es suficiente y adelante, ¿no? Y eso es algo también muy interesante. El hecho de que el cliente, aunque te diga sí, quiero otra sesión y no regrese, para nosotros no es como que abandonó el tratamiento, ¿no? Simplemente para él fue la única sesión, por lo que tú quieras que haya sido su razón, pero la sesión fue la que él necesitó. Entonces, sí hay quien quiere más, incluso hay personas que llegan, bueno, tuve un caso de un paciente que llegó, tuvimos 3 sesiones, como a los 3, 4 meses me volvió a buscar, pero ahora por otra situación, ¿no? Entonces, eso es algo que suele ocurrir. Ok, entonces podremos decir que en la terapia centrada en soluciones, ¿no? Alguien va por una única sesión y trae un tema, ¿no? Por ejemplo, ruptura amorosa. Y ya, ¿no? En esa única sesión trabajas. En 6 meses te vuelve a buscar, pero te dice, ahora mi motivo de consulta es que a lo mejor tengo mala gestión de emociones. Y en vez ahí empiezas a trabajar.
sea, no se va como, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que se plantea un contrato y, por ejemplo, es la ruptura amorosa. Ah, bueno, en 10 sesiones vamos a trabajar toda la parte de la ruptura amorosa, ¿no? Sí, no. Aquí, te digo, pueden ser las 2, 3, 4 sesiones. No trabajamos más de 8, eso sí. Si llegamos a una octava sesión, decimos que entonces él requiere otro tipo de tratamiento. Porque entonces, o estamos siendo su muletilla, ¿no? O realmente para él este enfoque no está funcionando. Y esto es muy interesante. El enfoque centrado en soluciones es para todos los diagnósticos que te puedas imaginar, pero no para todas las personas. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas personas antes requieren vaciar otro tipo de situaciones. Ajá. Antes de poder lograr mirar un futuro. Cuando tú te das cuenta de que a pesar de que haces muchas preguntas, el cliente no llega a establecer un futuro preferido, quiere decir que él sí requiere, sí que requerimos meternos a abordar el problema. Y cuando alguien se mete a abordar el problema, la terapia se alarga. De hecho, es lo que más alarga las terapias. ¿No? Esta parte de describir la situación, los síntomas, analizarlos, catalogarlos, ¿no? Clasificar ese tipo de situaciones, ¿no? El ir descubriendo poco a poco qué es lo que necesita hacer el cliente, ¿no? Eso es lo que alarga la terapia, ¿no? Entonces, a veces hay pacientes, consultantes que sí requieren ese tipo de tratamientos, ¿no? Pero no es porque el enfoque no sea eficiente o eficaz, sino porque la misma experiencia del cliente lo requiere así. Hay clientes que me han dicho, es que yo lo que requiero, o para mí, para que yo pueda llegar a este futuro, requiero de un diagnóstico psicológico. Si es una necesidad del cliente, ajá, y para él es como lo importante, lo hacemos. Porque no le huimos al problema. Eso es importante. No le huimos al problema. Solo que creemos que no es necesario abordarlo. Y a veces las soluciones están fuera del problema. ¿No? No están tanto en lo que está viviendo, ¿no? Entonces, eso sí es algo como importante de mencionar. Sí, claro. Una otra pregunta, ¿no? Nos mencionan, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la terapia centrada en soluciones? Pues, bueno, ya hablábamos un poquito de las ventajas, ¿no? Esta parte del tiempo, los costos, se reducen tiempos, se reducen costos, la parte de la resiliencia vicaria, ¿no? Esta parte de no retraumatizar a nuestros clientes haciéndoles repetir la vivencia, ¿no? Y quizás una de las ventajas podría ser eh, esto que te comentaba hace un momento, ¿no? Cuando hay clientes que para ellos la mejor sanación que pueden tener o el mejor resultado que pueden tener es que les digan un diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí implica, pues, canalizarlo con alguien que le pueda brindar ese tipo de servicio, ¿no? No porque no lo sepamos hacer, sino porque realmente no es nuestra materia, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las desventajas. ¿Qué otra desventaja podría haber del enfoque? Pues, en cuanto a efectividad, pues está comprobado que es casi a la par con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Han tenido los mismos resultados para depresión, ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Sí. Y pues es una terapia que continúa creciendo e innovándose, ¿no? Ok, perfecto. Alguien más nos pregunta, ¿no? ¿Qué lugar es recomendado para estudiar este tipo de terapia? Mira,
En México es un poquito complicado. Te vas a encontrar diplomados, seminarios, cursos, ¿no? Pero es que en México no existe, bueno, sí existe, pero a lo que más se le ha dado importancia es a la terapia breve sistémica. Y la terapia breve sistémica implica una combinación de la terapia estratégica, de la terapia centrada en soluciones y de la terapia narrativa. Eso es la terapia breve sistémica. Fusiona esos tres elementos, ¿no? Y la mayoría de las maestrías que están aquí en el país, en terapia familiar, te van a abordar esas tres. Existe, por ejemplo, con Marcos Pérez Lamadrid, que es un boliviano, ¿no? Que ha traducido como la mayor parte de las investigaciones al español, ¿no? Esa es otra de las desventajas de la terapia de central de soluciones, es que la mayoría de los artículos, la mayoría de las fuentes están en inglés, ¿no? Son muy pocos los libros traducidos al español, ¿no? Porque además el enfoque ha tenido más auge en Inglaterra. Entonces, el brief de Inglaterra es como lo mejor que puedes encontrar para entrenarte en terapia breve centrada en soluciones. Y estas personas que te digo, Marcos Pérez Lamadrid, Jorge Ayala, Tony Medina, ¿no? Que es con quien yo estudié, tiene el Centro de Investigación en Terapia Breve Centrada en Soluciones de las Islas Canarias, ¿no? Ellos son los que han trabajado este tipo del desarrollo de investigación de terapia breve centrada en soluciones y ofrecen entrenamientos, ¿no? De hecho, mi entrenamiento fue con Tony Medina y con Marcos Pérez Lamadrid, ¿no? Que son como los que ahorita han traído el enfoque. Tony Medina es como de la vieja escuela todavía, ¿no? Él todavía te habla de excepciones, de cambios de tratamiento, de ese tipo de situaciones. Marcos Pérez Lamadrid viene del brief de Inglaterra, ¿no? Entonces, él es más de esta parte de la terapia de soluciones 2.0, ¿no? La nueva versión, ¿no? Que de hecho ya comienza a gestarse una versión 3.0, ¿no? Una tercera hora de la terapia centrada en soluciones, ¿no? Entonces, pero ajá, es como en español, Marcos Pérez Lamadrid, Jorge Ayala. Sí, igualmente, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, ¿recomendarías algún libro o algo para quien se interese como introducir a esta parte de la terapia centrada en soluciones? Como, ¿quién podrían leer? Pues para las bases, a los fundadores, ¿no? Steve Schaefer, Inso Kimber, ¿no? Aunque de Inso creo que solo hay como 3, 4 libros traducidos al español, ¿no? Uno de ellos es Trabajando la terapia breve de soluciones con problemas del alcohol, ¿no? Que es como, es un libro base porque ahí está marcado como el mapa completo de lo que fue la terapia breve de soluciones en sus inicios, ¿no? En un momento las palabras eran magia de Steve Schaefer, es igual, ahí explica precisamente el enfoque, cómo se va gestando, ¿no? Entonces, son como 2 libros de base, ¿no? Hay libros hay uno que se llama 200, ¿sí son? 200 tareas de terapia breve, ¿no? También ese libro tiene mucho de lo que es la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Ahí a lo mejor estas partes de las técnicas pueden colaborar a como aprender a aplicar las técnicas, ¿no? Algunas de las técnicas. Son como los que ahorita recuerdo. Ay, mira, yo tengo ese libro, el de las 200 tareas. Entonces, está muy padre, desde la llamada telefónica, ese tipo de situaciones, cómo se hacía el proceso terapéutico, ¿no? Sí, tiene como más la parte de terapia breve sistémica y terapia centrada en soluciones. Trae como muy poquitas de otras ramas, pero sí, mira, fíjate que no sabía que era de esos. Sí, Pero sí, porque trae muy... Mark Bejermack, creo que es uno de Sí, los creo que autores sí. del libro, él es terapeuta sistémico y busca mucho aplicar el enfoque centrado en soluciones, ¿no? Aunque también tiende mucho a combinar
¿no? La narrativa, la estratégica. Justo, sí, por ejemplo, dentro de esta gama, ¿no? Que nos mencionaste de terapia breve estratégica, narrativa, soluciones, breve sistémica, todas son como de, o sea, por ejemplo, digamos, ¿cuál es como la primerita que surgió y de ahí cuáles derivaron? La de resolución de problemas del MRI. La terapia breve de resolución de problemas. Es como el enfoque de donde sale toda la teoría con, ¿cómo se llama? Bason. Esta teoría de la comunicación, lo de los, ¿cómo se llama? La cibernética de segundo orden, ¿no? Entonces, del MRI salieron todas estas, ¿no? Aunque el MRI tiene un poquito, no sé si llamarlo como recelo con la terapia breve estratégica, ¿no? Del italiano, ay, no, se me fue el nombre, es italiano, bueno, se me fue el nombre, pero la terapia breve estratégica, ¿no? También sale del MRI, aunque el MRI como que la tiene un poquito como con tache, ¿no? De ahí viene la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? La terapia narrativa, ¿no? Son como los que emergen del MRI. La madre de todas estas es el MRI, eso sí, sin dudarlo, ¿no? Y todas sus fuentes vienen de esta parte de la filosofía budista, de las teorías de la comunicación, ¿no? Un poquito esta modelo construccionista, ¿no? También viene de ahí. Y obviamente no podemos negar también el legado de Milton Erickson para cada una de estas terapias. Pues muchísimas gracias por toda esta información, ¿no? Creo que, bueno, quisimos traer cada uno de estos temas, ¿no? Aquí al Centro Psicológico de UCLIC, porque precisamente, ¿no? Igualmente hay pacientes, consultantes, clientes, usuarios que no saben qué terapia tomar, ¿no? ¿Qué tipo de terapia? Entonces, al hacer como estos pequeños encuentros, ¿no? Platicar con los profesionales en cada rama, pues nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A que clientes potenciales pues les lleguen, porque igualmente, ¿no? Decir, bueno, no sé qué tipo de terapia tomar o si realmente esta terapia es para mí, ¿no? Como nos habías comentado, ¿no? No es como que todo tipo de terapia es para una persona. Entonces, por eso nos podrían ayudar como a orientar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, una última pregunta para ir cerrando. ¿Cuál sería para ti como el cliente ideal? O sea, ¿qué características tendría que tener para ti? Híjole, pues uno que contestar a todo lo que uno le pregunta, creo que sería el mejor de todos, ¿no? Pero creo que es algo que poco se da, ¿no? Yo creo que el cliente ideal para mí sería cualquier persona que quiera notar cambios en su vida, ¿no? En el menor tiempo posible. Y donde el futuro y sus recursos siempre estén presentes en su mente. Pues sí, muchísimas gracias por toda esta información, ¿no? Igualmente, por recordarles, ¿no? A cada uno de los que nos van a ver, de los que nos están viendo, que pues pueden tener el apoyo de cualquiera de nuestros terapeutas que tenemos en nuestro equipo, ¿no? Ya sea con esta Melissa, que es psicóloga transpersonal, con nuestro colega Ángel Flores, que es psicoanalista, contigo, que tú eres centrado en soluciones. Entonces, pues, les agradecemos a todos los que se han unido y a los que se van a unir después. Pero sin antes, ¿no? Decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Centro Psicológico EduClick y también, ¿no? Que te sigan a ti como Centro de Bienestar Positivo. No sé si tienes como otra red social, aparte de Facebook, aparte de tu página personal. Son las que tengo hasta el momento. Perfecto, entonces pues simplemente no, síganos, sigan viendo nuestros cronograma de activados que vamos a tener diferentes ponencias, diferentes eventos y pues muchísimas gracias, ¿no? Te agradecemos que nos hayas dado esta bonita plática, ¿no? Y creo que
me llevo muchísimos aprendizajes y experiencias que me dejan pues asombrada, ¿no? Creo que en base con estos proyectos que tenemos podemos llegar a que más personas conozcan, ¿no? Los diferentes enfoques que hay. Pues gracias a ustedes por el espacio y de verdad que la labor que están haciendo me parece impresionante, titánica y me siento muy orgulloso de poder formar parte de este proyecto, ¿no? Y igual, pues síganos, ¿no? Y pues atrévanse a vivir una experiencia diferente. Vale, pues muchísimas gracias. Entonces nos estamos despidiendo y pues ahí síganos en redes sociales y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.